Historia de Chile. Estamos trabajando historia de Chile en el siglo XIX, es decir, desde 1800 hasta 1899, ¿cierto? A partir de eso mismo, los contenidos que ya hemos ido trabajando y tratando tienen que ver principalmente con la independencia de Chile, 1810, 1823, organización de la República, 1823, 1830. Luego, el tema de la conservadora, de 1831, 1861. Luego, República Liberal, 1861 a 1891. ¿Se fijan? Todo eso tiene que ver con historia de Chile del siglo XIX. ¿Bien? De aquí, el siglo XIX. El periodo que viene más tarde, y que iremos a trabajar en la clase, yo creo que hoy, entre hoy y la que viene, tiene que ver con parlamentarismo, que es el periodo que va de 1891 a 1925. ¿Bien? Que es como el cambio entre el siglo XIX y el siglo XX. ¿Por qué me interesa hacer esta aclaración? Porque el día de hoy vamos a trabajar un tema que está entre medio de estos dos. Está entre medio de estos dos. Y hacemos referencia al tema de configuración del territorio. Cuando hablamos de configuración del territorio, es un subtema que está dentro, como les digo, de, cronológicamente hablando, entre la República Conservadora y la República Liberal. Es un proceso que está entre medio de las dos, que en el fondo, tanto la conservadora como la liberal, es todo lo que tiene que ver con el desarrollo político, económico y social. Pero lo que nos falta trabajar ahí tiene que ver con cómo el territorio y las fronteras de nuestro país se van a ir transformando, generando, ¿cierto?, durante el siglo XIX. Bien, por eso me interesaba hacer esta aclaración. Y aquí yo tengo la duda, y corríjanme si me equivoco. Les voy a mostrar un PPT y ustedes me dicen si lo alcanzamos a trabajar o no. ¿Bien? ¿Qué tiene que ver con esto? Donde yo les mostré un mapa, ¿cierto?, de cómo se iba configurando el territorio y cómo eran los cambios que comenzaban a ver en nuestro país. Por nuestro país, este mapa muy, aclara muy bien la diferencia de un tiempo y el otro. Dejen sacar el... Acá. Este es Chile del 1856, o sea, a mediados del 19, y este es el Chile actual. Entonces, evidentemente, las fronteras que están aquí con color verde son bastante distintas a lo que tenemos el día de hoy. Es más, hay varios temas acá en este mapa de aquí, que hay lugares que están con verde, pero finalmente el territorio, perdón, el Estado no tenía dominio sobre ese territorio. ¿Bien? Entonces no había una ocupación efectiva, y por eso era importante poder ocupar el territorio de buena manera, porque no teníamos dominio sobre él. A partir de eso, corríjanme si me equivoco, no tengo muy claro por dónde habíamos quedado la última vez que nos vimos. Si hay alguien que me pudiera recordar, sería maravilloso para no repetir cosas que ya dije. Esto sí lo vimos. Me acuerdo haber hablado de la familia Kunzman. Lo mismo de Magallanes. ¿Sí? No sé si hay alguien ahí que esté pendiente de lo que estamos hablando, en qué estábamos, qué trabajamos. Me pueden escribir igual. Las escucho. O los leo también. Las leo. Saluda a Carla también. Julián, que no había visto. Ricardo, creo que no saludado. Entonces, ¿se acuerdan de eso, no? ¿En qué estábamos? ¿No? Porque yo lo que tengo pendiente, o sea, según lo que tengo anotado aquí, alcanzamos a trabajar con la configuración del territorio que tenía que ver fundamentalmente con algunos elementos que son los que están acá. Bien, cómo Chile se va a expandir hacia diferentes territorios, a partir de tratados y de guerras también, ya como es la guerra, el caso de la guerra del Pacífico. El tema de la colonización de Yanquihue y Valdivia, la llegada de alemanes, ¿cierto? Fundación de Puerto Montt, por ejemplo,
la posesión del Estrecho de Magallanes, que era vital para eh, el control de un lugar muy importante como era el Estrecho. Y ahí está la creación del Fuerte Bulnes y después de Punta Arenas. Cómo se ocupa la Araucanía, la mal llamada pacificación de la Araucanía, y la extensión al territorio que era indígena, territorio mapuche, que hasta el día de hoy es conflicto, ¿cierto? Una fuente de conflicto que hasta el día de hoy tenemos. Eh, Aquí este mapa es súper decidor para poder entender un poco eso, de qué manera se van estrechando lo que significa el territorio mapuche en nuestro país, ¿cierto? Hablamos un poco también, me interesaba acá, esto es el tema de la guerra del Salitre, la guerra del Pacífico. Fundamentalmente aquí lo importante tiene que ver con las causas. ¿Bien? De qué manera eh, Chile va a un conflicto tanto con Bolivia y que después se suma Perú en la llamada guerra del Salitre o guerra del Pacífico. Y aquí es muy importante entender el tema de las líneas fronterizas que están acá. Recuerden el tema de los paralelos, si no se acuerdan o no lo tienen en claro, los paralelos son líneas imaginarias que funcionan de manera horizontal. Y estas líneas se utilizan fundamentalmente para ubicación específica de alguna parte del mundo, ¿cierto? Los paralelos son líneas horizontales y los meridianos son líneas verticales. ¿Por qué nos interesa eso? Porque estos paralelos son los que van a delimitar el territorio que tiene Chile con Bolivia antes de la guerra. Recuerden que Chile limitaba al norte con Bolivia. Con Perú no teníamos límite, porque el territorio de Antofagasta, que es todo este territorio, estoy señalando acá, le pertenecía a Bolivia. Entonces, acá lo que nos interesa, y es muy importante entender, bueno, y acá arriba pertenecía a Perú. Aquí. Entonces, es muy importante entender aquí, voy a borrar para no confundirme después, que existen una serie de tratados previos a la guerra, y que son los que de una u otra manera van a marcar el conflicto con Bolivia, ¿bien? Y la posterior guerra del Pacífico. ¿Qué es lo que pasa? En el tratado, hay dos tratados fundamentales, que son el Tratado del 66 y el Tratado después de 874. El Tratado del 66 lo que plantea es que Chile, el límite va a ser el paralelo 24, este que está con rojo acá. Voy a poner el otro láser y no acá. Este paralelo 24 es el que marca la frontera entre uno y otro país, entre Chile y Bolivia. Pero las riquezas, porque esta era una zona donde había mucha riqueza, sobre todo al comienzo, el tema del guano. El guano es la caca de los pájaros, que en esta época es muy importante porque sirve como fertilizante. Y también después va a ser una zona muy rica en el tema del salitre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En todos estos lugares, y voy a poner el lápiz de nuevo, aquí, en todos estos lugares, por ejemplo, donde estoy poniendo los puntitos rojos, había oficinas salitreras o lugares donde se extraían los productos como el guano. Esta es la zona de La Pampa, el desierto de Atacama, ¿cierto? Más allá de la cordillera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Chile llegaba hasta el paralelo 24, que será lo que decía el Tratado del 66, pero las riquezas que estaban en este lugar, claro, justamente Gerson, a eso es lo que vamos ahora. Acá está, esto era territorio de Bolivia, teóricamente, y este era territorio de Chile, donde hay una CH. Entonces, ¿qué es lo que llegan a acuerdo? Que todas eh, la riqueza que se obtuviera de estos dos lugares, las empresas que existieran en esos lugares, tanto de Bolivia como Chile, se iban a repartir en partes iguales, tanto para Bolivia como para Chile. Entonces, todo lo que se obtuviera de estas empresas que están acá, se iba a sacar la mitad, iba a ser para Chile, y estas que estaban en el lado chileno, se iba a sacar la mitad, ella va a ir para Bolivia. ¿Por qué nos interesa eso? Porque en el tratado que viene después del 74, cambia un poco esta figura, aunque se sigue manteniendo el paralelo 24 como límite. Este es el paralelo 24. ¿Bien? Entonces, el paralelo 24 es el límite entre los dos países, aunque el tema de fronterizo todavía no era muy claro, porque ustedes tienen que pensar que no existe tampoco una tecnología tan elevada para poder entender y tener a ciencia cierta el tema de los límites entre países. Pero ¿qué es lo que no importa? Y esto es vital. Se elimina la repartición de ingresos fiscales y los destina íntegramente a cada país. ¿Qué significa esto en la práctica? Que finalmente la riqueza que estuviera acá era a ser para Bolivia y la riqueza que estuviera para acá iba a ser para Chile. Y acá está lo fundamental, y es lo que planteaba
Gerson, si no me equivoco, sí, Gerson hace algún momento. Eh, con este tratado había una cláusula, además, que planteaba lo siguiente, que Bolivia no iba a elevar los impuestos a las compañías salitreras chilenas ubicadas en el territorio boliviano, es decir, acá, durante 25 años. Eso era parte del tratado del 74, es decir, 74, 84, 94, hasta 1899 Bolivia no iba a subir los impuestos a estas empresas, que teóricamente, estando en suelo boliviano, tenían que pagar impuestos. Los pagaban, pero Bolivia se comprometía a no subir esos impuestos. ¿Por qué nos interesa esto? Porque Bolivia tiene una crisis económica severa durante esta época, la misma época que estamos hablando. Por lo tanto, el gobierno boliviano de Hilarión Daza, el caballero que está acá, decide aumentar el impuesto al quintal de salitre en 10 centavos a la compañía salitrea y ferrocarriles de Antofagasta. Es decir, se interrumpe, o mejor dicho, no se respeta el tratado del 74, que es el que acabamos de ver acá. Por lo tanto, las compañías chilenas dicen, nosotros no vamos a pagar, hay un tratado y ustedes dijeron que no iban a subir los impuestos, y el presidente boliviano dice, no van a pagar, perfecto, ustedes están en mi territorio, por tanto, pongo un orden de embargo y las empresas se van a remate. Recuerden, aquí estamos hablando solo de Bolivia. Perú aquí todavía nada que ver en el cuento. Solo estamos hablando de Bolivia. El presidente Aníbal Pinto envía a soldados para ocupar que es como a remate. Hasta ahí vamos. Es lo que me interesa que entiendan el tema de los tratados, lo que hizo Bolivia, eh, que también había faltado al tratado del 74, pero hay que entenderlo también en su contexto, porque ellos estaban pasando una crisis económica severa, ¿cierto? Si ustedes revisan, por ejemplo, las causas de, de la guerra del Salitre en bibliografía boliviana, peruana, también se van a hablar de otras cosas. Entonces, estos siempre son temas como medio complejos cuando se hablan entre los tres países, entre Chile, Bolivia, donde Chile nuevamente va a la guerra con los países. Ok, ya, ahora sí estamos grabando. Entonces, ¿qué es lo que dice Chile para ir a la guerra? Se violan el Tratado de 1874 y hay que reivindicar los territorios al sur del paralelo 23, es decir, tener dominio sobre esos lugares que ya mostré en el mapa. Entonces, si ustedes se fijan, que hay algo bastante interesante en este esquema, porque hay una comparación entre los tres países, su población y el tamaño de su ejército. Esta clase y la PAES no busca que ustedes sean expertos en temas militares, sino más bien entender, y esto es relevante, y esto es lo fundamental, entender las causas y las consecuencias de la guerra. Eso es lo que nos interesa. Para otros que quieran seguir carreras ligadas al mundo, no sé, de la armada o militar, ahí sí, obviamente van a tener cursos y textos que hablen de la guerra en lo concreto. Pero sí interesante Bolivia y Perú durante esta época. Un momento que alguien me está hablando. Eh, y, o sea, la flota naval era bastante bien respecto al tema marino. ¿Ya? Eh, por ejemplo, veamos el caso de Chile, una población de 2 millones, 2 millones y medio de habitantes. Acá vimos un gráfico, que era la mitad de lo que tenían los otros dos países, tanto Perú como de Bolivia. A eso voy. Chile, comparativamente hablando, en un comienzo estaba tan preparado para lo que significa la guerra. El ejército se competía, 2.500 hombres, poder naval, 2 acorazados, algunas fragatas y corbetas antiguas. Perú, 8.000 hombres, poder naval, 4 acorazados y varios transportes y corbetas. Y en Bolivia, más de 3.000 hombres, poder naval, carecían de barcos de guerra. Entonces, el principal conflicto, y aquí el principal enfrentamiento va a tener que ver con eh, Perú, sobre todo en el tema marino. Quiero ver si está, porque aquí retrocedo un poco. Esta es la típica imagen que probablemente ustedes habrán visto más de alguna vez, que tiene que ver con el combate naval de Iquique, 21 de mayo, ¿cierto? Eh, y este combate naval de Iquique es importante, y aquí reitero, yo no quiero ir al tema netamente de la Armada en sí, de saber
que era más poderoso, quién no. Acá lo que nos interesa es lo siguiente. Eh, Acá está la figura de Arturo Prat que comandaba las Esmeralda, ¿cierto? Versus el Huáscar, este barco que era súper moderno. De aquí lo que nos importa es entender que este es un enfrentamiento en que Chile pierde el combate naval de Iquique, pero gana un héroe. Y gana un héroe, y eso es muy importante siempre. Cuando hablamos nosotros de la construcción de la nación, del Estado-nación, construcción de nacionalidad, construcción de un país en general, es muy importante el tema de los héroes. Los héroes sirven para unificar a la población. Y esta guerra era al comienzo bastante impopular. Nadie sabía muy bien por qué estaba ocurriendo. Y en muchos casos, como no, la gente no sabía y no le interesaba la guerra, no se metía al ejército. Y el Estado tenía que obligar a las personas a que fuesen a combatir. En muchos casos, y son, eh, están, está en la historia en donde al sur hacían fiestas a los hombres, y después cuando los hombres amanecían, después de pasar una grata noche, amanecían y despertaban yendo en tren hacia el norte que llevaban a la guerra. ¿Por qué es importante el combate naval de Iquique? Por el hecho de que se gana esta figura heroica que es Arturo Prat, y que motiva en muchos casos a la gente a combatir. Y se levanta esta figura de un héroe. Aquí yo no estoy diciendo que no era un héroe, sí, ese no es el tema relevante. Aquí lo que nos importa es que el Estado ocupa esta imagen natural de la bandeja maizada, de que hay que ir hasta morir y todo lo demás, eh, como un subterfugio en el fondo para poder hacer que la gente vaya a la guerra. ¿Bien? Por eso volvía a la imagen de López. Entonces, finalmente la guerra tiene diferentes etapas, en donde está el tema marino, después donde combate de red, Bolivia se retira rápido de la guerra, finalmente Chile queda peleando con Perú, fundamentalmente. Eh, sí, de otra manera, sí, lo que dice Jersey. Entonces, aquí lo que es fundamental, eso sí, y esto es muy, muy, muy importante, tiene que ver con las consecuencias de la guerra. ¿Por qué es importante? Bien, reitero, Alanis, ¿iba a decir algo? Reitero, no es esto un curso de guerra, ni de marina, ni nada por el estilo. Bien, entonces aquí lo que nos interesa es entender un poco por qué Chile la guerra y qué pasa después de la guerra. Disculpa. Entonces, van a haber 4 tratados, hay 2 con cada país, 2 con Bolivia, 2 con Perú. Reitero, Bolivia se retira rápido de la guerra, seguimos combatiendo contra Perú, es más, Chile llega hasta Lima, invade Lima, pone la bandera en el Palacio de Gobierno peruano, roba, viola y todo lo que hacen en algunas ocasiones los ejércitos cuando están en guerra, y por eso hasta el día de hoy también temor y enojo por parte de vecinos contra nosotros. No, y creo que es fundamental entender el tema del tratado. Las consecuencias, número uno, los tratados. Con Bolivia, son 2 tratados, 1884 aquí y después 1904. El de 1884 es un pacto de tregua, es decir, un cese al fuego. Eh, no es un pacto de paz definitivo. Por lo tanto, aunque parezca bastante extraño, Chile, entre la y el Tratado de Paz, que pasan 20 años, eh, todavía, teóricamente, no seguían combatiendo, pero eh, lo legal estaba en guerra todavía porque no había un tratado de paz. Entonces, el primer tratado, con esos lugares como Antofagasta, Toco y Bolivia. Claro, nunca decir todo esto, porque evidentemente no vemos qué pasó así, pero todo ese territorio era de Bolivia. Por otro lado, con Perú, con Perú también firmamos 2 tratados, el Tratado de Ancón del 83
y el Tratado de Lima de 1905. El primero plantea la perpetuidad de la soberanía chilena en es decir, la zona que está acá, Chile va a tener dominio absoluto. Una idea con la de Chile por 10 años. Estas dos ciudades, y en el norte y aquí, quedan la administración de Chile por 10 años. Y estos últimos dos, del enredo. Es lo que decía Profe, acá, pero Tacna era de Chihuahua. es que tiene dominio Chile en esa zona, pero en lo práctico tenía mucho más sentido que perteneciera a Perú por las personas que vivían ahí, fundamentalmente. Entonces la ocupación efectiva del territorio, que es lo que nos interesa acá, hacía que Tacna fuese para Perú, y en el caso nuestro nos quedábamos con Arica. ¿Qué es lo que se dice acá? Pues en el Tratado del 29. Tras no realizarse el plebiscito, Tacna queda para Perú y Arica queda para Chile. Y esas son las fronteras que tenemos hasta el día de hoy, ¿cierto? Que están bien marcadas aquí en el mapa, que voy a poner con otro color. ¿Qué color puede ser? Con negro. Son las fronteras que están ahí y que hasta el día de hoy nosotros tenemos con nuestros países vecinos, en este caso con Perú. Entonces, fíjense acá, estos sí son tratados, o sea, son los mapas después de los tratados. 1879, tenemos con verde Perú, con rojo Bolivia, con azul Chile, y con damasco o naranja Argentina. Y tenemos por otro lado, en 1929 hasta el día de hoy, con algunos cambios bastante pequeños, por ejemplo, el tema del mar, que el litigio que hubo con Perú, pero la mayoría del territorio se mantiene igual en el mapa que está aquí a la derecha, que voy a señalar, este que está aquí, y tenemos Perú con verde, tenemos Chile con azul, Bolivia con rojo y Argentina con naranja. Y estas son las fronteras que, tal como les decía, tenemos hasta el día de hoy. Ahí, acá. Y esto nos interesa porque ustedes comprenderán que Chile obtiene muchísimo territorio que antes no teníamos en desmedro de Bolivia y de Perú. ¿Ok? Entonces, a menos que haya alguna duda con el tema del territorio, que esta es una de las cosas más elementales e importantes que nos importan en esta parte. Acá lo que es clave es que dentro de estas consecuencias que también son económicas, esta guerra del salitre atrae nuevos capitales que van a impulsar el proceso industrializador iniciado en la década de los 60. ¿Por qué? Porque Chile va a obtener muchísimos recursos que antes no tenía, fundamentalmente el salitre. Y a partir de esto se inaugura un nuevo periodo auge económico en donde Chile va a tener muchísima riqueza, que evidentemente no le va a llegar a todos, pero en donde Chile va a tener muchos recursos gracias a la riqueza del salitre. Y vamos a vivir uno de los booms económicos más importantes de nuestra historia. Y eso hace que se aceleren las transformaciones sociales, surgen los sectores obreros y clases medias, el Estado va a intervenir de manera muy eh, lenta, por decirlo de una manera elegante, pero el Estado se va a demorar un poco en darse cuenta de la cantidad de recursos que tiene, y a partir de eso va a aumentar notoriamente el gasto fiscal, es decir, en el gasto que hace el Estado, principalmente en medio de transporte y en el tema de la urbanización. Ustedes tienen que pensar que Chile, a fines del 19, gran parte del país era campo. O sea, las ciudades eran ciudades bastante pequeñas, incluso Santiago, Valparaíso, que eran las más importantes, seguían siendo bastante primitivas, por decirlo de una u otra manera. ¿Okay? Que era bastante como ligado al mundo rural Chile durante todo este periodo. Entonces, esta guerra a nosotros nos interesa fundamentalmente por esto. O sea, primero, cambios territoriales. Segundo, cambios económicos que posibilitan el desarrollo de muchísimos cambios sociales, que es lo que quiero que trabajemos un poquito más adelante. Denme un solo segundo. Maravilloso. Entonces, a su vez, también tenemos negociaciones con Argentina, o se fijan los límites con Argentina, sobre todo por el tema de la Patagonia.
Estos límites se dejan en el 81, cuando Chile está en plena guerra en el norte con Perú y Bolivia, que es la que acabamos de mencionar, un minuto acá, 1881, Tratado Chile-Argentina. Chile, privilegiando la expansión hacia el norte, cede a Argentina los territorios de la Patagonia, pero mantuvo el control sobre el estrecho de Magallanes. Aquí hay que entender, y una pregunta que constantemente hacen los alumnos y alumnas, ustedes tienen que pensar que en la actualidad, ahora nosotros sabemos o se tiene conciencia que la Patagonia es un lugar que es bastante rico o atractivo por temas mineros, por ejemplo, el tema del petróleo, o también en donde hay grandes estancias en Argentina con el tema ovejero. Pero eso no se sabía a fines del siglo XIX. Es más, Chile no tenía un control efectivo de la zona de la Patagonia. Según los mapas pertenecía a Chile, pero en la práctica no lo era. Por eso, y tampoco existía una certeza de lo rico o de lo valioso que era este territorio. Finalmente, el tema de la incorporación de la isla de Pascua, Chile también se apropia de un territorio en Oceanía, y eso es lo que, una de las cosas que se plantea, que Chile es tricontinental, que tiene territorios en Oceanía, en América del Sur y en la Antártica. Policarpo Toro lideró la misión de realizar las negociaciones eh, necesarias para incorporar la isla a la soberanía nacional. Según el acta de cesión, el 9 de septiembre de 1888, los jefes de la isla de Pascua cedieron para siempre y sin reserva al gobierno de la República de Chile la soberanía plena y entera de la isla, que hasta el día de hoy ustedes bien saben que pertenece soberanamente al territorio nacional, pero que ocasionalmente es fuente de conflicto debido a que en muchos casos la gente que vive en la isla no se siente parte del territorio. La isla de Pascua es muy lejos de Chile, no es algo que esté cerca. Eh, Además, como un concepto de nacionalidad, la gente de la isla de Pascua pertenece a otra etnia. La gente de la isla de Pascua fundamentalmente son polinésicos, entonces tienen más cercanía con la gente de Australia o Nueva Zelanda que de lo que es América del Sur. ¿Bien? Entonces también eso es algo que hasta el día de hoy un origen y fuente de conflicto con el Estado chileno. ¿Por qué Chile no pide ayuda a ningún aliado? Porque los aliados más cercanos que teníamos estaban un poco lejos, que por una parte de Ecuador, por otra parte Brasil, ¿ya? Que vive sus propios conflictos internos. Entonces, desarrollar una guerra por mucho tiempo y con tantos países de por medio es algo que es bastante complicado, fundamentalmente por eso. Además, Chile entiende que la riqueza, que lo que le importa está en el norte, po, no en la Patagonia. Si en la Patagonia no había nada, ¿a quién no importa la Patagonia? Al menos era lo que se sabía en el siglo XIX. ¿Bien? No sé qué habría pasado si esto fuera en el siglo XX. Pero en el siglo XIX era lo que se hacía. Entonces, esto es un cuadro de resumen que es bastante ilustrativo respecto a lo que ustedes tienen que manejar eh, de buena manera. Primero vamos a tener la colonización del sur, ¿cierto? La zona de los lagos, la zona de los ríos. Colonos alemanes ocupan todo lo que significa los alrededores de Puerto Montt. Aquí está la fundación de Puerto Montt, Puerto Varas, etc. La ocupación de Magallanes, con la creación del Fuerte Bulnes y Punta Arenas, llegan los yugoslavos, ¿cierto? La matanza del pueblo Selknam, se establecen haciendas ganaderas, esto es una zona ovejera, fundamentalmente hasta el día de hoy. Incorporación del Norte Grande con la Guerra del Pacífico, fundamental, muy importante, Chile adquiere Antofagasta, Tarapacá y Arica. Incorporación de la Araucanía, desplazamiento de los indígenas, ¿cierto? Se ponen en reducciones a los mapuches, a nadie le importan los mapuches, al Estado, a eso me refiero, y eso es una fuente de conflicto, como ustedes bien saben, hasta el día de hoy. Y se entrega mucha tierra a colonos que van a vivir en esa zona. Finalmente, disculpen, la incorporación de la isla de Pascua, Chile adquiere ese territorio insular y en un comienzo se explota la ganadería. También se quisieron llevar ovejas a la zona, cosa que no resultó. Pero ¿por qué es importante esto? Y esto es como resumen para cerrando un poco esta parte de la configuración del territorio. Chile cambia su mapa. Y si ustedes pueden analizar ambos mapas que están acá, es evidente que existe un cambio, que Chile obtiene más territorio. Evidentemente pierde la Patagonia, pero obtiene territorios que antes no tenía, sobre todo en el norte, que es lo que más le va a interesar al Estado chileno. Va a tener una zona que es muy rica en recursos.
recursos que van a ser súper valiosos para esa época. Chile se hizo multimillonario. El problema, claro, es que esa gran cantidad de recursos no llegaban a todos. Y eso es lo que vamos a trabajar en la parte que viene, que es cómo es este traslado entre el siglo XIX y el siglo XX. ¿Bien? No sé si hay alguna duda, consulta, comentario, les escucho. ¿No? Entonces, avanzamos a lo que significa el periodo parlamentario. Gracias. Gracias. Es quien está buscando el otro PPT. Gracias, Jasmine. Estaba buscando tu nombre también. Acá. Fíjense que vamos a trabajar ahora, tal como les dije, con el periodo parlamentario. ¿Ya? El periodo parlamentario es el periodo histórico chileno, que va desde 1891 hasta 1925. Desde la guerra civil, que enfrenta a la Armada versus el Ejército, o una parte del Congreso, o sea, el Congreso versus el Poder Ejecutivo, que termina con la República Liberal, hasta 1925, cuando uno de los primeros Alessandri, que es Arturo, presidente, crea la Constitución, la de 1925. La segunda constitución que tuvo Chile, una constitución formal, ¿cierto? La del 33, que vimos con los conservadores, la del 25, esta es la segunda, ¿cierto? Y después la del 80, realizaban dictadura, y ahora veremos qué va a pasar con lo que está pasando en la actualidad, ¿cierto? Ahí sería, en el caso de que la gente aprobara, sería la cuarta, ¿no? Sería, nos quedamos con la del 80. Y ahí sabrían solo tres. Presidente de la época, de aquí había unas cosas que yo les decía, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, el hecho de que el apellido Montt se va a repetir. Tenemos a Jorge Montt, del 91 al 96, Federico Rasuris, otro Rasuris en la presidencia, 96, 1901, Germán Riesco, y aquí partimos del siglo XX, 1901-1906, Pedro Montt, otro Montt, 1906-1910, denme un minuto para sacar esto, ahí. Barro Luco, del 10 al 15, San Fuentes, del 15 al 20, y finalmente Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, del año 20 al 25. Lo que vamos a hacer hoy día es definir y entender las principales características de este periodo parlamentario. Entonces, ¿cuáles son las fundamentales características que tiene este periodo? Primero, en el tema económico, fundamental, Chile basa toda su economía en la exportación del salitre, el llamado oro blanco. Después vamos a ver detalles de esto, así que no se preocupen. Pero Chile se hace rico con esta exportación de salitre. Era muy importante el salitre en esta época. La letra B, en el tema social, hay un predominio de la oligarquía, una clase alta que basa su riqueza en el dinero, ¿ok? Y aquí tenemos una división social de este periodo. Por ejemplo, en la clase alta vamos a tener que existen terratenientes, es decir, personas que tienen muchas tierras, que tienen así hectáreas y hectáreas, provincias completas, que se van a ir uniendo con personas ligadas al comercio y a la minería, sobre todo extranjeros. Cuando decimos se van uniendo, comprenderán que esta unión de familias tiene que ver principalmente con el matrimonio. Casan a los hijos y ahí unen la familia. Por otro lado, en la clase media tenemos un comercio a pequeña escala, acá, pequeño comercio, burocracia estatal. La burocracia estatal es cuando el Estado se va haciendo más grande en el país. Por ejemplo, no sé, hay una oficina del registro civil, que es del Estado, en una ciudad, en una provincia chiquitita. La gente que trabaja ahí es burocracia. Y cada vez que el Estado se agranda, tiene que llevar más gente que trabaja para el Estado. Y esas personas que trabajan para el Estado, en el registro civil, en los ferrocarriles o eh, en cualquier espacio que tenga el Estado en todo Chile, van a ser de esta clase media. La gente del ejército también en su mayoría o va a pertenecer a esta clase social. Además, esto es permitido gracias a que la educación va a ser cada vez más, va a llegar a cada vez más personas. La educación es una forma de ascender socialmente y todas estas personas van a participar en
este partido radical. Después vamos a ver el tema político de la época, que ahí se empieza a poner un poco más complejo. Acuérdense que lo último que nosotros trabajamos de política es que estaban los conservadores, estaban los liberales, estaban los nacionales, que eran después cuando los conservadores se separaron, y estaban los radicales, que eran cuando los liberales se juntaron y los radicales se fueron del Partido Liberal. Finalmente, en la clase más baja, aquí es muy importante entender que tenemos a gran parte de la población minero, campesino, etcétera, que van a ser muy importantes, sobre todo cuando la gente empieza a migrar a los espacios urbanos, cuando exista este concepto de la migración campo-ciudad, y va a surgir aquí un elemento que es muy importante y que vamos a detallar también más adelante, la llamada cuestión social. Vamos a unas carillas solamente para hablar del tema de la cuestión social, ¿ok? En el tema de la política, a partir de una serie de prácticas, el poder legislativo, es decir, el Parlamento, el Congreso, va a controlar al poder ejecutivo. En este periodo, y de ahí el nombre, es el Parlamento el que va a tener mayor poder. Si ustedes se acuerdan, haciendo un resumen súper rápido, la Constitución de 1833 le daba mucho poder al presidente, ¿cierto? Cuando estaba Prieto Bulnes Montt. Entonces se podía saltar la Constitución, vetaba ley, nombraba jueces, etc. Pero con el paso del tiempo y el aumento del liberalismo, empezaron a hacer reformas a la Constitución del 33 que se hicieron en los años 70. Y acá el poder se va a ir pasando desde el presidente o poder ejecutivo, se va a ir pasando al Parlamento. Y luego de la guerra civil, todo esto se puede utilizar en beneficio de los congresistas. Los congresistas, el lado de los congresistas son los que ganan la guerra civil, y por lo tanto ellos son los que van a poner las reglas en el periodo que sigue. En estos, ¿cuántos años son? 25 más 9, 34, 35 años, ¿bien? De la historia de nuestro país. Entonces, aquí vamos a hablar hartas cosas, entonces si hay dudas, consultas, comentarios, ustedes me preguntan nomás, ya ustedes saben que yo aquí, el profe habla harto, entonces, si tienen dudas, me avisan. Hacia 1925, es decir, desde 1891, si nosotros hacemos, vamos avanzando, avanzando, avanzando hacia 1925, vamos a tener distintos procesos que van a partir en el siglo XIX y que estos procesos van a empezar a generar una crisis hacia 1925. Es decir, muchas cosas que estaban pasando en el 19, a medida que avanza el tiempo, van a empezar a generar otra crisis. ¿Cómo va a terminar este periodo? Van a aparecer los militares en la palestra política. La aparición de los militares en Chile no es una cuestión reciente, sino que algo que se ha dado durante gran parte de la historia, donde existe un Congreso que se cierra. Esto estamos hablando hacia el final del periodo, ¿ya? Estamos haciendo como un resumen del periodo parlamentario. Se va a volver a instaurar un régimen presidencial, de hecho, eso es lo que establece la Constitución del 25, y los diferentes grupos o agrupaciones políticas se comienzan a reorganizar. Es decir, van a empezar a tener otras posturas, van a empezar a tener otras ideologías. También hay cosas que pasan afuera, en el mundo. Nosotros vamos a revisar después cuando veamos Historia Universal, la Revolución Rusa, en 1917, que es muy importante. ¿Por qué? Porque pone en el poder eh, a una ideología de izquierda. Y esta idea de izquierda, que se va a conocer como el comunismo, se va a expandir por el mundo y evidentemente va a llegar a Chile. Entonces, vamos a tener que también el tema político de los partidos políticos va a sufrir una transformación que va a ser súper importante. Entonces, digo, espero, estamos hablando de qué es lo que está pasando desde fines del 19 hasta 1925, que es el quiebre cuando se promulga la Constitución. Entonces, vamos al tema económico. Esto es lo primero. Tras la guerra del Pacífico, o la guerra del Salitre, nuestro país obtiene los territorios de Iquique y Antofagasta. ¿Y por qué es importante esto? Porque son zonas riquísimas en el llamado oro blanco, el salitre. ¿Por qué era importante el salitre en esta época? Porque se utilizaba en explosivos y además como fertilizante. En una época en donde no existen fertilizantes artificiales, el salitre era fundamental para el tema agrícola. Es más, ustedes hasta el día de hoy pueden comprar
como fertilizante en el Easy o en el Home Center, en Salitre, en bolsitas, y en el pasto, en las plantas, pero bueno. Los gobiernos de la época, de este periodo parlamentario, venden la propiedad de los depósitos a extranjeros. Es decir, la explotación del salitre está en manos privadas. Son los británicos los que van a tener gran parte de la propiedad salitrera. Aquí también estuvimos unidos en cosas que hemos cuando hablábamos y hablábamos mire, todo era de eso. Igual ejercía eh, dominio, igual celeste 1910. Fíjense en el crecimiento de la exportación de salitre. O sea, de 30.000 toneladas a más de 2 millones de toneladas. O sea, exportábamos cada vez más. Y esto es muy importante que lo entiendan, porque cuando lleguemos a los años 10, y sobre todo cuando lleguemos al 29, ahí va a quedar las cosas porque Chile deja de vender salitre. Pero no quiero hacer spoiler. Impacto de la industria salitrera en Chile. Valor de las exportaciones de la industria del salitre. 1880, 1900. Fíjense en los millones de pesos, es decir, de lo que ganaba el valor que tenían las exportaciones del salitre entre 1880 y solo 20 años después, de 39 millones de pesos a 113 millones de pesos. Alrededor de 50 millones de pesos fueron fondos del Estado por cobro de impuestos, es decir, que obtenía el Estado de estas ganancias, de esta riqueza de la exportación del salitre. Y eso era cerca de la mitad de las entradas fiscales de dicho año. Es decir, en 1900, casi la mitad de la riqueza que tenía Chile, el Estado, venía del salitre. ¿Y por qué esto es importante? Porque piénsenlo ustedes, si dejamos de vender salitre, ¿qué pasa? Vamos al diablo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Bien? Estos recursos permitieron, por ejemplo, que entre el 80 y el 900 el Estado cuadruplicara el número de funcionarios públicos y duplicara la red de líneas férreas públicas construidas. Fíjense en los ferrocarriles, de 950 kilómetros construidos, solo en 20 años, 2.125. O sea, se duplica, se duplica, se hace un poquito más, ¿cierto? Entonces, había más trenes, había más redes ferroviarias, y eso era gracias a la riqueza del salitre. Además, fíjense en los funcionarios públicos, de 3.000 en 1880, aproximadamente a 13.000, 20 años después. Les recuerdo, los funcionarios públicos son funcionarios que dependen del Estado. Puede ser del ejército, pueden ser, no sé, profesores que trabajan para el Estado, puede ser gente que trabaja en el registro civil. Y estas personas, al obtener recursos, son profesionales en muchos casos, fueron a la universidad, obtienen más recursos, tienen un mayor sueldo, y estos son las personas que van a formar parte de la clase media en estos cambios sociales que también van a haber en este periodo. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que la riqueza del salitre era fundamental. Y fíjense esta parte, que es muy interesante. Antes de Instagram, de publicidad por internet, YouTube y cosas así, estos carteles representan la publicidad de este producto en el extranjero, en distintos países. En Italia, en países árabes, a la derecha, en muchos lugares, de todas partes del mundo, fíjense en los alfabetos. Entonces, Chile vendía salitre a muchas partes del mundo, incluida, por supuesto, las potencias mundiales. Y era muy importante el salitre porque, como les decía, fertilizante, explosivos. En una época que la historia universal se va a empezar a convulsionar. En 1914, por ejemplo, parte la Primera Guerra Mundial. Entonces era relevante quién vendía cosas que estuvieran ligadas a las armas, etc. Entonces Chile durante esta época va a tener muchos recursos
Chile va a tener un cambio, una transformación importantísima gracias a la riqueza que deja el salitre. Entonces, como idea fuerza e ideas generales, ¿qué importa del tema económico? Primero, Chile, gracias a la guerra del salitre, la guerra del Pacífico, con Perú y Bolivia, del siglo anterior, obtiene muchos territorios en donde estaba el salitre. Salitre que sirve para los explosivos y para fertilizantes. Eso va a permitir un crecimiento pero exponencial de nuestro país en medios de transporte, en educación, en gente que trabaja para el Estado, etc. Pero evidentemente eso no va a llegar a todas las personas. Y esto es muy importante porque aquí surge el concepto de cuestión social, que está acá, que probablemente más de alguna vez ustedes han oído. Pero ¿cómo la podemos definir? ¿Cómo la podemos concretizar? El historiador que está ahí a la izquierda, Sergio Gres, especializado en, en estudios de movimientos populares, de cuestión social, plantea que este concepto es complejo como definirlo, así como que no es tan sencillo, ya que siempre eh, ha estado expuesto a múltiples definiciones, muchos debates, unos autores piensan esto, otros autores piensan esto otro. Pero Sergio Gres dice, ¿sabéis qué? La definición más precisa, según esta postura, que es la que vamos a ocupar ahora, es seguir un poco la definición del historiador estadounidense James Morris. Estudia Chile, que estudia nuestro país, entre los 80 del 19 y 1920. Y vamos a tener algunas definiciones que son más claras. Y fíjense la definición que plantea. La voy a leer yo. La cuestión social corresponde al conjunto de consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización nacientes. Una nueva forma de trabajo dependiente del sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez más complejos, pertinentes a vivienda obrera, atención médica y salubridad, la constitución de organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva clase trabajadora. Es decir, un conjunto de cosas. Y hay una serie de elementos que uno puede destacar de esta definición. La James Morris, que dice en el texto, la salida, lo intelectual y el consenso, estudio de la cuestión social y el sistema de relaciones internacionales en Chile, 1967. ¿Y qué plantea? Plantea lo que aparece acá. Hay varios elementos que uno podría poner a estudiar cuando habla de cuestión social. Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Ahí, para los perdidos, los que todavía no me entienden muy bien, estamos hablando del periodo parlamentario, ya dijimos el tema económico, ahora estamos en el tema social, y el tema está bajo a este concepto que se llama cuestión social. ¿Y qué es la cuestión? Fundamentalmente, entendemos que es un concepto que puede tener muchas definiciones, pero que tiene algunos elementos que son claves, que son los que vamos a ver ahora. El primero de ellos es que tenemos en este periodo un crecimiento exponencial de la población urbana. Es decir, aumenta la gente que vive en la ciudad, aumenta la gente que vive en las urbes. Fíjense en las cifras, entre el 65 del 19 y el 85, la población urbana aumentó del 29% al 42%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en el siglo XIX gran parte de la población sigue viviendo en el campo, porque un 42% es menos de la mitad, pues. Sigue viviendo gran parte de la población en el campo. Pero tenemos un crecimiento notorio de la gente que vive en la ciudad. En el concepto que se llama migración urbano-rural. La gente migra, de aquí al resto, la gente migra del espacio rural al espacio urbano. Está al revés el concepto, pero la idea es la misma. En el fondo la gente migra del espacio rural, del campo, a la urbe. Muchos migraron a las zonas mineras, a las salitreras, pero estas tampoco dieron abasto. Las salitreras son, no sé si conocen alguna oficina salitrera, la más conocida es Humberstone, que está refaccionada, ¿cierto? Pero era como una mini ciudad que está en la mitad del desierto. Entonces, tampoco era que diera abasto, tampoco era que
estas salitreras, que eran muchas oficinas salitreras, tampoco era posible que pudieran recepcionar a toda la gente que llegaba. Por eso la gente que no pudo estar en las salitreras se fue a las ciudades. Entonces las ciudades comienzan a sobrepoblar. Las ciudades comienzan a tener cada vez más población. Y tal como lo dije hace un momento, estas ciudades no van a dar abasto para satisfacer todas las necesidades de esta gente que viene llegando desde los espacios rurales. La gente migra principalmente porque busca mayores oportunidades, porque entiende que en las ciudades hay mejor educación, hay mejor salud, hay mayores posibilidades de salir adelante, hay mayores libertades, cosas que en el campo estaban bastante restringidas. ¿Bien? Entonces, eso por un lado, aumento de la población urbana. Segundo, nuevas formas de trabajo y de salarios. Cuando la gente migra del espacio rural al mundo urbano, cambian las formas de vida. Y esto es muy importante que lo entiendan. Los peones tienen problemas para adaptarse al trabajo en la ciudad. ¿Quiénes son los peones? Era gente que trabajaba en el campo. La mayor parte de las veces los peones eran trabajos temporales, lo que conocemos hoy día como temporeros, que en el campo se necesita mayor mano de obra cuando es tiempo de cosecha o de siembra, y ahí se necesitaba más gente. Pero cuando no había trabajo, los peones los echaban. Era una época en donde no existe ninguna protección laboral, ni contrato, leyes laborales, nada, no existe eso. Impensado. Entonces, la gente que empieza a vivir en la ciudad, hay nuevas formas de trabajo, hay nuevas formas también de pago. Los profesionales, los empleados públicos, obreros industriales tenían un mejor pasar, pero eso tampoco significa que vivieran ellos así la panacea. Y quizás si la mayor o la forma más conocida en esta nueva relación de cuestión social del mundo, de las clases altas con las más bajas, es el hecho de que tanto trabajadores portuarios y de las salitreras recibían su pago en fichas. Las fichas que están acá abajo eran monedas, por decirlo así, que tenían las oficinas salitreras para pagarle a sus trabajadores. Estas fichas podían ser plásticas, de papel, de cartón, de hueso. Y a otra oficina. Porque esa ficha que usted le pagaban solo valía ahí. En la, no sé, en Santa Laura, en Humberstone, no sé. En todas las oficinas salitreras les pagaban con fichas distintas. Y acá, el dueño de la oficina, que tenía esta mini ciudad, esta mini oficina de una pequeña ciudad en la eso, él vendía cosas, arreglaba las pesas, y de una u otra manera iba perjudicando a los obreros que vivían en esa oficina. No les pagaban con dinero real, por decirlo así, sino que era un dinero como el que nosotros vemos cuando jugamos Monopoly o Gran Santiago. Un dinero que es ficticio, la verdad. Entonces, no sé, pues te pagaban tal cantidad de fichas y tú ibas a comprar la pulpería, que era el lugar donde lo podías comprar, y un pollo, una carne, un pescado, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, costaba tanta ficha o esta cifra en ficha. Entonces, tenemos que existe una nueva forma de salario, ya no está, no sé, por ejemplo, en el campo, antes de esto, a la gente, a los inquilinos, no les pagaban tampoco dinero, sino que les daban un pedazo de tierra, y ese pedazo de tierra ellos podían producirlo también con productos agrícolas, ganaderos, lo que sea. Tampoco había un intercambio de dinero. El tema del dinero se da fundamentalmente en la ciudad. Pero imagínense lo que es ganar tu salario en ficha, que solo podías gastarlo en un lugar, a precios que el propio dueño de la salitrera ponía. Estamos en una búsqueda. Siempre el dueño de la oficina. ¿Alguien me habla por interno?
Sí, pues, obvio que hay un monopolio, pero notable, Yasmin. Profe, Escucho, esto también sucedía en los campos. lo de las fichas. Eh, acá, por ejemplo, la galleta que le pagaban con galleta, con leche, con pedazos de Ah, terreno, claro, los, ¿cómo se llama? Los empresarios, bueno, la gente que tenía dinero y podía arrendar las haciendas, les pasaban un pedazo de tierra y al fin y al cabo la plata llegaba donde mismo porque ellos mismos tenían almacenes, sí, po, los mismos dueños de los campos tenían almacenes, tenían vacas que daban la leche y le daban claro, la galleta que se llamaba. claro. La Eso, plata sí, dale. daba vuelta, Sí, po. daba vuelta en sí mismo lo que quieren hacer ahora las grandes empresas, No, que no, las platas llegan a donde mismo. no nos metamos ahí, no nos metamos ahí todavía. Vamos a hablar de eso cuando lleguemos a economía. Pero Ah, claro, qué bueno. pero Joaquín da también blanco en lo que yo decía del tema del inquilinaje. En el campo, y incluso hasta el siglo XX, hasta la reforma agraria, que en los años 60 de 1900, esta relación del dueño de la hacienda, chiquillos, chiquillas, estamos hablando no de haciendas que conocemos ahora, así como, no sé, una parcela, ¿cachai? Estamos hablando de gente, de personas que eran terratenientes, que tenían provincias completas que les pertenecían. Y ahí estaban estos inquilinos. Los inquilinos era gente que trabajaba siempre para este señor hacendado y que vivían ahí en la hacienda. ¿A cambio de qué? De lo que planteaba Joaquín, un pedazo de tierra, un par de vacas, no sé, un animal, un bicho, qué sé yo. No había plata, pues, de por medio. Y los peones son los que trabajaban ocasionalmente, los que iban a un campo, después iban a otro y así. Eran trabajadores errantes. El inquilino no, pues, él vivía en esa hacienda, con cero expectativa de salir de ahí, con, no hay una igualdad en el trato, nada, pues chiquillo, hay una cuestión de la época de la colonia que se viene manteniendo en Chile hasta los años 60, que tiende a cambiar un poco, como les decía, con la reforma agraria, cuando se reparte un poco las tierras y todo lo demás, se parte la más, pero eso lo veremos más adelante, es como un spoiler. Entonces, ¿en qué es lo que estamos? Estamos hablando de cuestión social, aumento de la población en la urbe, distintas formas de trabajo y de salarios. Y quizás si lo más conocido de la cuestión social es esto, el tema de las problemáticas de vivienda, atención médica y salubridad. Es decir, cómo vivía la gente entre fines del 19 y comienzos del 20. Pensemos en el tema de las viviendas. La gente vivía, gran parte de la población en Chile, que vive en la ciudad, vive en condiciones paupérrimas, de miseria, de pobreza. Vivía en ranchos, ranchos así como de los animales, ¿sí? Un par de tablas y todo. Y eso es lo que llamamos casa. En cuartos redondos, en habitaciones que no tenían ventanas, familias dentro de una sola habitación. Piensen en el hacinamiento, en las enfermedades, los llamados contigo, que le damos todas las fotos más adelante, en donde la gente vive toda junta, sin nada, donde las tasas de natividad son altísimas. Entonces las familias tienen 6, 7, razón, no método, no sé, no fue un eso. La infantil era altísima, de hecho les voy a mostrar esto, las cifras que están a la derecha. Y eso se sumaba al tema de la salud. Una ciudad como Santiago que no tenía alcantarillado en todos lados, comprenderán dónde iba todas, todas las deposiciones orgánicas de los seres humanos, a dónde iban a parar, a la calle, la basura, los ratones. O sea, el escenario del Chile de fines del 19, comienzos del 20 era bastante aterrador, por decirlo menos.
les sugiero, yo no voy a adentrarme mucho en esto por obviamente temas de tiempo, pero les sugiero en YouTube hay unos documentales que se llaman Nuestro Siglo. Y esos documentales, que de hecho también están, yo lo vi la otra vez, en la aplicación de TVN, porque era de TVN en ese programa, TVN Play. Una aplicación que ustedes pueden bajar y se ven esos documentales. En TVN Play se ven mejor, están de mejor calidad, están en HD. En YouTube no se ve muy bien, pero se entiende igual. Y ese documental, Nuestro Siglo, habla de 1900 en Chile y toma algunas cosas de afuera hasta el 2000. Y muestra de manera más ejemplificadora lo que yo estoy hablando ahora. En el capítulo 1 hablan de esto de la cuestión social, y de verdad es heavy, porque ponen personas a hablar de lo que significaba vivir en esa época. Basura, deposiciones, no sé, era durísimo. ¿Ven? No Fíjense en las había, cifras, perdón, no habían SAPU, no había consultorio, nada, pues, nada, nada. la gente moría de cualquier enfermedad. Tifus, no sé, Sí, cólera, de lo que tuberculosis. ¿Sí, comían. pues? Llegaban, mataban un animal y se lo comían, no como ahora pasan los animales por un proceso, Claro. la leche pasa por un proceso, ¿No? ellos no, ellos eran todo directo. Los mismos medicamentos. Todos ustedes, todos los que estamos acá, tenemos unas marcas en los brazos, que cuando éramos guaguas nos vacunaron. Hay una serie de enfermedades que en Chile están erradicadas gracias al sistema de vacunación. Una de las buenas cosas que tiene este país es el sistema de vacunación, ¿bien? Que permitió bajar las tasas de mortalidad de manera increíble durante Eso, toda esta época. eso, ¿en qué ¿Bien? gobierno empezó a hacerse eso, profesor? Lo de la vacunación, Vacunación, así, esas cosas, sobre más todo, medicina, más salud para la población. ya, ¿En qué gobierno fue, en qué eso es muy año? importante, porque no es que sea en un solo proceso, en un solo gobierno, sino que un sinnúmero de procesos que también vamos a ver ahora, que parte con la organización obrera, porque los paralizan el país, y ahí vienen las matanzas, y ahí viene la organización de personas, viene la organización de los partidos políticos, y ahí viene la preocupación también por los más pobres, pero todavía no llegamos ahí, pues, ¿cachai? Estamos en la parte previa, estamos en la parte de que la gente se muere. Y que fíjense en las cifras, en 1902, principios de siglo, la tasa de mortalidad en Chile fue de 30,9 por mil, por si acaso. Se fijan, aquí tiene cero. Cuando tiene uno solo, cuando es así, eso es por ciento. Pero cuando tiene dos, es por mil. Es decir, cada 1000 personas en Chile morían 30. Cada 1000 personas morían 30. Y eso significó, imagínense esas cifras, un alza respecto del 21 por mil que hubo en el periodo 76-85. Es decir, en 1902 la gente moría más que en el periodo anterior. ¿Por qué? Porque estaban hacinadas, porque al estar hacinada había más enfermedades, porque al llegar a la ciudad la gente no estaba preparada, la ciudad no estaba preparada y a la ciudad no le importa, porque los que dirigen el país no le importa un cuesco, le importa un rábano lo que está sufriendo esta gente. No hay leyes laborales, no hay nada, no hay derechos sociales, no existe nada de lo que tenemos ahora. Fíjense que incluso comparadas con otros países, por ejemplo, en Francia, en la misma época, la tasa de mortalidad era del 20 por mil. Chile eran 30. En Francia se morían 20 personas cada mil, en Chile se morían 30 cada mil. El 37% de los fallecidos eran lactantes, guaguitas, porque vayan a lo clave. Piensen, pobreza, hacinamiento, no hay plata para comprar comida, no hay leche. Ustedes deben saber que con el paso del tiempo y el crecimiento de los derechos sociales, entre otras ¿Cuál es cosas, y hasta ese? el día... ¿Sí? ¿Cuál es ese presidente? ¿Cuál de cuál de todos? ¿Es de los derechos sociales? Que los derechos sociales empiezan a crecer desde la época de los radicales, pues de los años 30. Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, después otras medidas más populistas que otras, después Frei Montalva, después Allende, todos Pero, buscando unas mejoras, pues. profe, y en esa época de esos presidentes, por ejemplo, yo que me acuerdo, no sé, yo que me acuerdo que igual en un ensayo hubo que le daban, que se hizo una ley del medio litro de leche, Allende. que antes no era, antes No, no pues se daba Allende. leche.
de hecho eso iba a decir ahora. Ah, En ese avance de los derechos sociales y de entender que hay cosas que eran básicas y elementales, por ejemplo, en los años 70, el presidente Allende pone esto de medio litro de leche por niño, que hasta el día de hoy es un derecho social, y si se inscriben en el consultorio, a las guaguas les regala la leche. Algo que era impensado en 1900. Pero esto tiene que ver con que hay un proceso, po. Hay un proceso de transformación social, y a eso es lo que queremos llegar. Eh, la cifra de que 37% de la gente que moría eran menores de edad, o sea, eran guaguas, perdón, no menores de edad, ni siquiera eso, eran guaguas. No había comida, no había leche, no había remedio, no había nada. Entonces la guagua las enfermedades se multiplicaban, habían, como tal como dice Joaquín, el tema de la salud, CEFAM, consultorio, nada, po. No existe, un par de hospital y sería todo. En Santiago la tasa de mortalidad era cercana al 45 por mil. O sea, cada 1000, 45, o sea, 45 personas morían. Fíjense, esto es un conventillo. Eh, um, cada una de estas puertas, que antes todos estos lugares eran haciendas, ¿bien? Pero cada una de estas habitaciones, que quiero marcar con el lápiz que no encuentro, ahí está. Cada una de estas habitaciones, estas puertas, eran una vivienda, ¿cachai? Donde vivía gente, y muchas familias, no es pocas. Piensen usted el piso de tierra, cero comodidad de nada, luz eléctrica, olvídenlo, alcantarillado con suerte, agua potable, una llave para toda esta familia. Lo mismo acá, po. Piso de tierra, imagínense cuando llueve, así torrencial, lluvia, escándalo, el barro, el frío, o sea, son situaciones bastante complejas. En estos lugares, en esta vivienda, generalmente había un solo baño para toda esta familia. Como les digo, a los que estaban interesados en el tema y quieran complementar lo que voy diciendo, vean esos documentales de nuestro siglo. De verdad se van a impactar de la forma en cómo la gente vivía y se moría. profe, ¿Sí? disculpe, ¿y la gente, esa familia, la mayoría eran gente indígena, de pueblo originario, o porque yo creo que hayan sido españoles, porque vivían No, así? para nada. No, pero aquí el proceso de mestizaje es mayor, pues. Estos son chilenos, pero son chilenos que se trasladaron probablemente del campo buscando mejores estándares de vida, buscando mayor libertad de la que tenían en el campo. Y llegaron a esto, donde la gente vivía cerca de los ríos, en Mediagua, con suerte, si se pueden llamar Mediagua, cerca de los canales, y ahí donde empiezan a vivir, pues. Estamos hablando de los principios del 20, años 20, 30 también, lo que más tarde se va a conocer con la segunda ola de migración campo-ciudad, el tema cuando empiezan a aparecer las poblaciones callampa, los campamentos. O sea, es un proceso social que es muy largo, y es algo que a mí me gusta mostrar, que en un solo segundo. Ahí se permitía, profesor, yo creo los presidentes permitían que sucediera eso, Es que les daba lo porque no, mismo. no creo que hubiéramos vivido en un país tan pobre como para que hubiera tanta indigencia, tanta pobreza, Claro, porque porque no existe un era mucha interés. pobreza. Claro que sí, po. Reitero, como les digo, vean esos documentales que les digo porque son súper interesantes. Oye, Que yo miren, ahora me doy cuenta, ahora hay gente pobre, pero no tan pobre como en ese tiempo. sí, po, no, sí, claramente, claramente. Ahora, la pobreza tiene que ver con otra dinámica, la pobreza actual. Tiene que ver con la dinámica del endeudamiento, ¿cachai? Con la posibilidad de tener cosas, pero que finalmente no son tuyas. Una discusión que también es larga. Sí. Miren, Con las posibilidades. claro, sí, tiene que ver fundamentalmente con eso. Miren estas fotos que les voy a mostrar acá que son bastante tétricas, pero reflejan muy bien lo que era el siglo XX o el inicio del siglo XX. Hay un texto que se llama El Centenario de la Muerte, cuando Chile cumple
en 1910, el centenario, así como los 100 años de Chile independiente, a pesar que no debería ser en 1810, sino en 1818, pero bueno, una discusión de otro tipo. Cuando Chile cumple los 100 años, los autores intelectuales comienzan a discutir, oye, ¿qué tenemos que celebrar? Somos 100 años independientes, se hacen cosas, se hicieron muchas construcciones, qué sé yo, pero la gente se moría así, pero a raudales. Y lo que les estoy mostrando acá, que reitero, es como bastante tétrico, pero es súper interesante porque refleja la mentalidad de la época. Lo que están viendo al fondo son guaguitas que se morían cuando eran muy chicas. Y lo que se hacía es que se les sacaban fotografías y se les vestían como angelitos. ¿Y por qué como angelitos? Porque claro, no habían podido vivir mucho tiempo y por lo tanto eran angelitos que se iban, según la creencia de la gente, con Dios. ¿Por qué les muestro esto? Que puede, oiga, profe, ¿por qué muestra esta cuestión? Qué tétrico, no sé, qué desubicado. Porque es el reflejo de la época. Las guaguas se morían así, pero a raudales. Y la gente, como una cuestión cultural, las retrataba, las fotografiaba. Eh, pero no era porque a ellos les gustara que los guaguas se murieran, sino era por lo que pasaba, pues, si no había agua potable. Pues. O sea, nosotros ahora tenemos la ventaja, y Joaquín da en el clavo en algunas cosas que hizo, o sea, ahora hay pobreza, es evidente, y no quiero meterme en ningún lío al decir que no hay pobreza, ¿ok? Entiéndanme bien lo que planteo, pero evidentemente existe una diferencia de la pobreza que existe hoy día a la que existía en 1900, ¿cachai? Donde no hay hospitales, no hay escuelas, no hay vacunas, no hay nada, po. No, es muy complejo, sí, sí, es un tema que es súper apasionante, Yasmin, desde las condiciones de vida. Y por otro lado, la aristocracia, ¿cachai? Iba, no sé, po, las familias que tenían dinero se iban en barco a Francia y vivían un año allá, y vivían en casas que eran extraordinarias. Si, por ejemplo, conocen en el centro de Santiago, la calle Ejército, la calle Brasil, la calle República, esas calles que tienen palacios, que ahora la mayoría son universidades privadas, eso eran casas de personas, de la gente que tenía dinero, obviamente. Mientras un poco cuadras más al norte o más hacia el sur, la gente vivía como en las fotos, ¿cachai? A eso llamamos cuestión social. Y esto no es un discurso para que, ni político, ni ningún sentido, entiéndanlo bien. Estamos hablando de cómo era Chile en 1900, 1920. ¿Por qué esto es importante? Porque da inicio a esto otro, a lo que quiero mostrar acá, cuando se vea. Profe, Acá, te escucho. todavía, o sea, es que me acuerdo que una vez en el colegio nos llevaron como de paseo, por así decirlo, ¿Ya? y también nos mostraban que todavía existen varios conventillos en el centro de Santiago. De hecho, la mayoría, eso entró, gracias a Yamin, eso entró en un plan de renovación urbana hace como, no sé, 10, 20 años atrás. Empezó un proyecto de renovación urbana para mejorar esos conventillos. Y al día de hoy hay mucha gente que vive en ellos, pero evidentemente ya con condiciones del siglo XX, del siglo XXI. Sí, Alcantarillado, es que agua potable. era increíble porque verlo así ya se veía un poco como remodelado, por así decirlo, pero aún así era increíble como imaginarse la época de ese entonces y ver en las condiciones que vivía Que la vivía la gente. gente, es súper inhumano. Sí, po. O sea, claro, tan como dice Yasmin, o sea, con las condiciones que tenía ahora, alcantarillado, agua potable, que abrís la llave, ¿cachai? Y tú sabés que te podéis tomar esa agua, que no es agua servida, que no tenéis que hervirla para tomártela, que tenéis luz eléctrica, que la habitación tendrá un poco más de calefacción, o no de calefacción, pero estará mejor, ¿cómo se dice? Tendrá mejor protección ante el frío, no sé. Pero miren estas condiciones que les estoy mostrando en la foto, po. Niños que andaban así, niños vagabundos, a pie pelado en la calle, huérfanos. Profe, O- y ahora, ¿a quién le dan como la oportunidad de estar en el conventillo? Como, ¿para qué gente está es que, disponible? no, ponte tú, es gente que lo heredó, que lo fue heredando, que era dueña de sus lugares, y que el gobierno de hace algunos años, como te decía, hicieron esfuerzos por renovarlos, por darle como otra cara a estos lugares que antes eran como tan como dejados de la mano de Dios, ¿cachai?
Ah, entiendo, entiendo. Muchas gracias. No, ¿de qué? Soy atento a todas las preguntas. Acá es muy interesante que ustedes vayan uniendo cosas que saben o que han oído, por ejemplo, o que entienden. En esta época en donde aparece la figura del Padre Hurtado. ¿Y qué hace el Padre Hurtado? Crea el hogar de Cristo. En donde ¿qué hace? Toma a estos niños que están en la calle botados, po, sin zapatos, sin comer, porque era una situación extrema la que vivía Chile, bueno, no solo Chile, en general los países de Latinoamérica, de pobreza absoluta, y eso es lo que llamamos cuestión social. Y por eso aparece la figura del Padre Hurtado. Y crea el hogar de Cristo, para esta gente que a nadie le importa, a los gobernantes no les importa esta gente. Entonces, por eso es interesante que ustedes entiendan, que vean las fotografías, que puedan ver este documental que les estoy diciendo, Nuestro Siglo, está en YouTube, está en TVN Play también. Y yo ahí lo vi de nuevo en calidad HD. ¿Y por qué me interesa esto? Más allá de que solo suframos por cómo vivía Chile, sino porque esto es fundamental. No porque el otro no lo fuera, pero lo de la cuestión social da origen a las organizaciones para defender a los trabajadores. Algo que yo siempre le digo a mis alumnos. Piensen ustedes en las leyes laborales, no sé, ley de descanso dominical, que no se puede trabajar un domingo, a excepción, claro, de la gente que trabaja los domingos, como los part-time, ¿ya? Pero una ley laboral, no trabajar los domingos, descansar por último el domingo. Hasta antes de esa ley, se trabajaba de lunes a lunes, todos los días, feriado, año nuevo, Navidad, da lo mismo, trabajáis nomás. Y si no queréis trabajar, hay más gente que quiere trabajar. Yo lo que siempre digo a mis alumnos, eso habrá sido porque un día el jefe o el dueño de la salitrera, el inglés o el que fuera, les dijo, ¿sabéis qué? Igual es injusto que trabajen tanto. ¿Por qué no les damos descanso? ¿Eso habrá sido así? Como de la buena onda por parte de los que lideraban la economía? ¿O fue en base a esto otro? A que lo económico gatilla lo social. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Los trabajadores se empiezan a organizar. Y aquí después también se mete la política y las ideologías políticas. Entonces va todo de la mano. Eso es lo que me interesa que tengan claro. Durante el siglo XIX, por ejemplo, los gremios portuarios, es decir, los gremios que están en los puertos, los estibadores, los que cargan, descargan, comienzan a organizarse para exigir mejoras. Hay una ayuda del Estado, pero tiene otro objetivo. El Estado en esta época, en el siglo XIX, es decir, en 1800, es más que nada tratar de vigilar qué están haciendo los trabajadores, más que ayudarlos. Pero ya entre mediados y fines del siglo XIX comienzan a surgir organizaciones para defender a los trabajadores. Por ejemplo, las mutuales. Las mutuales son organizaciones de trabajadores que reunían fondos para ayudar a otros en caso de eventualidades. Si usted se accidentaba, te cortaba un dedo, una mano, te resfriaba y lo que sea, y no podías trabajar, muchas gracias por trabajar, que le vaya bien, la puerta es ancha, váyase. No hay leyes sociales. No hay algo que me tomo licencia, me van a pagar la licencia, no sé. Entonces empiezan a crear las propias organizaciones de trabajadores que empiezan a juntar fondos. Entonces supongamos que un trabajador se accidenta o se resfría, no puede ir a trabajar, los otros trabajadores van en su ayuda, en dinero, en comida, para ayudar a la familia. Además comienzan a surgir las primeras publicaciones creadas para trabajadores, libros, textos, diarios, así como, oh, defiende tus derechos, de denunciar la explotación de los obreros. Comienza a surgir el primer partido político que se preocupa de los trabajadores, que es el Partido Democrático, 1887, fundado por ex radicales, por artesanos, por obreros, y es el primer partido, como les digo, partido político, que se declara defensor de los intereses del pueblo. O sea, de defender lo que ellos consideran que es una clase social que es constantemente eh, obligada a hacer otras cosas, que está viviendo lo peor. No, no encontré la palabra, pero no sé si me explico. En el fondo, quieren defender a esta clase social que la pasa muy mal. Y acá viene lo fundamental. O sea, todo esto es importante, pero ¿cómo esto se va a canalizar? Que van a empezar las primeras huelgas.
de trabajadores. A mediados del 19, a mediados de 1800. Las primeras huelgas de trabajadores que se organizan, que comienzan a decir, oye, basta de abuso, ¿qué onda? Mejores leyes. No más que mejores leyes, estoy puro hinchando. Leyes. No había leyes, no había leyes para los obreros. Esto mediados del 19, mediados de 1800. Ya en 1890 ocurre la primera huelga general en Chile. Parte en Iquique, pero comienza a expandirse por muchas ciudades. Entonces, y con esto voy a terminar, para poder cerrar bien y que se entienda. Comienzan a haber algunos movimientos de estos obreros. 1903, Valparaíso, huelga de los trabajadores portuarios. 1905, la llamada huelga de la carne. Cerca de 30.000 personas se reúnen para protestar por el alza de precios de la carne. Mayor organización, mayor cohesión de esta gente que era desfavorecida, se organiza con partidos políticos, con diarios, etc. Y la más conocida, 1907, la protesta, la huelga en Iquique, en la escuela, que después se transforma en la matanza de la escuela de Santa María de Iquique. Aproximadamente 15.000 trabajadores se unen a una huelga para protestar, entre otras cosas, por el uso de las fichas. Sé que estoy en la hora, pero déme un solo minuto para poder terminar esta idea. Las oficinas salitreras estaban, aquí comienzan, Yasmín, a crearse los sindicatos. Aquí comienzan a crearse estas organizaciones obreras, las malcomunales, los sindicatos, etc. Entonces, ahí estaba la escuela de Santa María. La oficina salitrera, yo no sé si conocen Iquique, pero Iquique está en la costa, obvio. Y La Pampa, donde está la oficina salitrera, está como arriba. Entonces, uno para bajar Iquique, tenéis que bajar, hay una pendiente súper fuerte que es la duna del dragón, se llama, creo, para poder bajar. Entonces, la gente de las oficinas salitreras se empiezan a reunir, y van a Iquique a exigir derechos. ¿Qué derechos? Entre otras cosas, que no les paguen más fichas. Entre otras cosas, que las pesas que están en las pulperías estén probadas y que no los engañen y en vez de 1 kilo le están dando 500 gramos. Eso están reclamando. ¿Qué hacen los gobiernos de la época? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace la fuerza pública? Manda al ejército a detener la protesta. Y comprenderán lo que hacían las fuerzas del ejército en esa época. Entonces, a ir cerrando un poco, y por eso está tan conocida la matanza de la escuela de Santa María, donde murieron aproximadamente, bueno, hay muchas cifras, hay algunos ponen más muertos, otros menos, pero mucha cantidad de muertos, mucha cantidad de heridos, por esto, por la lucha por los derechos sociales. Entonces, para cerrar y con esto termino, porque cuando nos veamos de nuevo vamos a trabajar con el tema, bueno, quienes empiezan a defender a los trabajadores, pero con esto termino. Lo que estamos trabajando tiene que ver con el tema de la época del parlamentarismo, y vamos acá. Estamos hablando de economía, salitre, sociedad, cuestión social. Y eso va a derivar en el tema político, porque ahí se van a empezar a organizar y van a empezar a aparecer nuevas corrientes políticas que van a defender a los trabajadores. El Partido Obrero Socialista, que más tarde se transforma en el Partido Comunista, pero eso ya va a ser para el próximo martes. Ya, quedemos hasta acá, estoy pasado 2 minutos, disculpen por el tiempo, pero es un tema que es como súper apasionante. Espero que estén muy bien, que les vaya muy bien, y cualquier cosa me mandan un correo o nos estamos comunicando. ¿Ya? Nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho. Que les Gracias, vaya bien. profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Igual, adiós. Chao, profe.